difíciles. Pero las situaciones complejas y difíciles formaron, adiestraron, disciplinaron y tal vez sacaron lo mejor de nosotros. Hay un versículo de la forma como Dios bendice que es supremamente complejo, es muy difícil de entender. Porque Juan capítulo 3, versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero de tal manera amó Dios al mundo que tomó a su Hijo y lo llevó a la mayor de todas las humillaciones. Y llevó a su Hijo al menosprecio, al oprobio, al sufrimiento de la cruz, a ser golpeado, azotado y tenido por poco. Y esto, cuando no fuese suficiente la humillación, colocando la corona de espinas en su cabeza, latigándole, burlándose de él, abofeteándolo. Y dentro de todo el panorama que refleja la historia de Cristo, sigue siendo el amor del Padre. Solamente debemos imaginar qué es lo que nosotros llamamos amor. ¿Qué realmente es amar a alguien? Porque nosotros tenemos una idea de amor completamente equivocada. Para nosotros amar es darlo todo. Para nosotros amar es entregarlo todo. Para nosotros amar es darle a un hijo todo lo que él requiere y todo lo que él necesita. Y nosotros a eso lo llamamos amor. Que a un hijo no le falte nada. Cuando nosotros éramos chicos, yo recuerdo que mi mamá nos sacó a trabajar muy temprano. A mí me sacaba a trabajar muy temprano. Pero mi mamá, yo entiendo que lo hacía porque me amaba. Hoy en día, yo puedo decir que llevo trabajando casi 20 años en una empresa. Y eso me lo enseñó mi mamá, a trabajar. Pero lo que yo tuve que pasar, esas madrugadas, 4 de la mañana, salir de mi casa, para estar en la 200 a las 6 de la mañana, eso era un sacrificio muy terrible. Un frío, un niño de 13 años cogiendo bus a las 4 de la mañana, terrible. Atravesarse toda la ciudad, trabajar todo el día y terminar a las 4 o 5 de la tarde y venirme en un bus súper cansado, quemado, y venirme y llegar hasta la casa para las 6, 7 de la noche y llegar cansado para el otro día volverse a levantar a las 4 de la mañana. Pero yo valoro lo que mi mamá hizo. Miren, de tal manera a nosotros nos amaron que nos hicieron pasar situaciones difíciles. Y eso era amor. Porque de alguna forma nuestros padres querían que nosotros tuviéramos, por lo menos, que aprendiéramos a defendernos en la vida. Y aprender a defenderse en la vida es amor. Ponerle las cosas un poquito difíciles y complejas a los hijos a veces resulta una bendición para ellos mismos. Pero ¿cuál es el amor del Padre? Ninguno de nosotros podemos decir que amamos a nuestros hijos como el Padre amó a su Hijo. Ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir: con dificultad ponemos a un muchacho a lavar el baño y a los 10 minutos vamos y le ayudamos porque creemos que se va a torcer un brazo, que se va a caer o que le va a quedar mal hecho. Con dificultad ponemos a nuestros hijos a que hagan sus tareas solos, si no es que estamos encima ayudándoles, copiándoles y haciéndoles casi todo. Con dificultad los dejamos ir donde un tío, donde un hermano que vive a unas pocas cuadras, porque tenemos el miedo y esa zozobra que algo les puede pasar. Nuestro amor por nuestros hijos no se compara con el Juan 3:16, porque Él amó tanto a nosotros, parece que nos hubiera amado más a nosotros que a su propio Hijo Jesús. Parece en el diseño de la obra redentora de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Parece ser que Dios nos amó
Y no solo lo entregó, sino cuántas cosas permitió que su Hijo pasara por amor a nosotros. Y todavía estamos hablando de que Dios nos bendijo a nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que como hablábamos el viernes, vean el video del jueves en Cuadrangulares de Facebook o Cuadrangulares de YouTube. Y vimos cómo a través de lo propio, menospreciando lo propio, y cómo sufrió la cruz. Y todo lo que pasó, porque el Padre nos amaba a nosotros. Ninguno de ustedes, ni yo, haríamos algo semejante con nuestros hijos por otro. Ninguno de nosotros haríamos nada ni parecido siquiera a lo que realmente hizo el Padre por amor a nosotros. Y es tal el amor del Padre que dio lo que Él más amaba. Y nosotros muchas veces menospreciamos ese. El amor más grande de nuestro Dios, su valor más preciado, su Hijo unigénito, que no tuvo 5 como para decir que mandó uno y le quedaban 4. Y el que más amó, el unigénito, lo entregó. Y lo entregó por amor. Cuando yo miro esa clase de amor, nos damos cuenta lo difícil que es amar verdaderamente. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser, pero también el amor no hace nada indebido. Eso es amor. Y una de las circunstancias que rodean la Escritura es Lucas capítulo 23, versículo 8. Miren por lo que tuvo que pasar Jesús. Y sigue siendo el amor de Dios. Herodes, viendo a Jesús, que se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verlo, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle, que hacer alguna señal. Herodes tiene una postura muy familiar con la humanidad, con el sentido común que envuelve a todas las personas en el mundo. Y es esa extremada curiosidad que sienten por esas sensaciones que producen ver cosas nuevas, diferentes. Y aunque este hombre escuchaba hablar de Jesús, nunca, jamás se atrevió a visitarlo. Ustedes verán que aquel sacerdote que buscó a Jesús, y fue por la noche que buscó, porque tenía un interés en escucharlo. Saqueo, publicano, que era un ladrón enano, y ese ladrón enano se subió en un árbol sicomoro viendo a Jesús andar. Y tuvo la intención de que Jesús pasara y él estuviera en ese árbol. Tuvo la intención, por lo menos, de buscarlo. Cuando ustedes ven a otros hombres ricos, a la mujer que tocó la prenda de Jesús, el manto, intenciones reales. Cuando ustedes ven al soldado romano buscando a Jesús, diciéndole: mi siervo está a punto de morirse, buscando a Jesús. Pero esta vez, aunque había escuchado y quería verle, jamás dio un paso. No dio un paso. Y sabe que si todos le hubieran dicho a Jesús: oh, que ya viene Herodes, hasta acá por eso le hubiera hecho para atender a Herodes. Pero Herodes, aunque tenía una intención muy bonita de escucharle y de conocerle, nunca hizo la menor intención por ir a buscarle.
pero se quedan en qué? En intenciones. Que no buscan, que no profundizan, sino simplemente quieren a la distancia. Y lo peor de todo, quería lo que muchos cristianos quieren hoy en día, es ver la pompa, es ver las luces y ver el espectáculo. ¿Y saben qué vieron? Nada. ¿Saben qué vieron? Nada. Y no solamente no vio, sino ¿saben qué escuchó? Nada. Y Herodes esperaba coger de títere, de payaso, de función de circo al maestro. Y pensaba verle, porque eso es lo que dice la escritura, esperaba verle que hiciera alguna señal, como el mago con los discípulos. ¿De dónde salen esos secretos? Indagando, ¿qué podía sacar de Jesús? Probablemente donde Jesús hubiera hecho algo, el corazón de Herodes hubiera terminado convencido. Pero hay gente a la que Jesús realmente no le interesa, bajo ninguna circunstancia, ni hablarles, ni escucharles. Este es un ejemplo de eso. Un hombre que solo quería ver las obras, los milagros y las señales de Jesús. Pero Jesús, dice la escritura, guardó silencio. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada respondió. Y estaban los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con mucha vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, ¿qué dice la palabra? Le menospreció y le escarneció, vistiéndole con ropa espléndida, y lo volvió a enviar a Pilato. La majestuosidad y la pompa de un rey, el decoro, la elegancia de un rey. Y pone delante de él una vestidura muy fina, y dice la palabra que le menospreció y le encarneció. Lo señaló, lo encaró, lo juzgó, lo increpó. Y al no ver ninguna respuesta, le tuvo en poco al Hijo de Dios. Y delante de los sacerdotes y delante de sus soldados, le vistió con vestiduras espléndidas, y colocándole vestiduras espléndidas y ropa muy bonita, lo devolvió donde Pilato. ¿Saben qué es lo complejo de esta historia? Dice el versículo 12: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Se hicieron amigos por el menosprecio, por la humillación que tuvieron con Jesús. La forma como fue tratado Jesús, la forma como fue humillado Jesús, fue el motivo para que estos dos se volvieran amigos. Haber mandado a Jesús humillándolo fue la forma como estos dos se volvieron amigos. Poncio Pilato y Herodes estaban enemistados y no había nada que los pudiera arreglar, pero haber humillado a Cristo arregló esa amistad. Haber humillado a Cristo fue lo que arregló esa amistad. De ahí está Hechos capítulo 4 versículo 27. Hechos capítulo 4 versículo 27. Porque verdaderamente, por favor vayan a Hechos capítulo 4 versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Miren,
La historia es sencilla. Jesús es llevado delante de Herodes. Herodes espera verle como el protagonista del siglo I. Cuando desilusionado porque Jesús lo menosprecia, porque realmente el menosprecio lo tuvo Jesús con Herodes. Y cuando vio que no le contestó a las múltiples preguntas que él le hizo, lo humilló, lo vistió con vestiduras reales y lo menospreció y lo tuvo por poco y lo mandó de Poncio Pilato. Y esa humillación a Poncio Pilato le pareció tan correcta y tan agradable que hizo amistad con Herodes. Cuando usted ve esa escena, es grosera para nuestro maestro, es grosera para nuestros oídos. Pero ¿saben qué dice la Escritura? La Escritura dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero por difícil que sea la historia, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese, era necesario haber pasado por la humillación. Era necesario que le menospreciaran. Era necesario que le tuvieran en poco delante de una corte, delante de soldados, delante de Poncio y delante de Herodes. Era necesario. Tal humillación era necesario que sucediera. Porque la humillación es parte del sacrificio. Esta humillación por la que tuvo que pasar nuestro amado Señor Jesucristo era necesaria. Cada circunstancia, ¿qué vestiduras son las que están rifándose y jugando los soldados romanos frente a la cruz? Las mismas vestiduras que Herodes le está regalando a Jesús. ¿Recuerdan la porción donde ellos están jugando, hacia los dados, a los naipes, están jugando las vestiduras de Jesús? ¿Por qué las estaban jugando? Nadie ha puesto un trapero, nadie ha puesto un trapo del piso. ¿Qué fue lo que ellos estaban jugando? Las vestiduras que Herodes, espléndidas vestiduras que Herodes le había entregado a Jesús. Y toda la historia está atada una tras la otra al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Por amor, Cristo fue menospreciado delante de Herodes. Por amor, Cristo soportó la burla, la condenación y el juicio de Herodes sobre Jesús. La misma humillación de Jesús está observando delante de sus verdugos cómo le acusaban y cómo le señalaban. Y Jesús tuvo que soportarlo. Pero dentro de soportar la humillación, dice la palabra en el versículo 26, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Sabe qué significa eso? Que el Padre había diseñado tal humillación, que el Padre había diseñado tal menosprecio, que el Padre había preparado, orquestado tal humillación para que su Hijo la sufriera y la padeciera, y todo por amor de nosotros. Pero siendo el Padre el diseñador de la humillación y el oprobio por amor a nosotros, Herodes no tenía la culpa. Veneno mala del juicio. Hasta que no tenga mis enemigos, dice la palabra, ¿por qué? Estrado a sus pies. Solamente imagínense cuando un día Herodes llegó delante del gran tribunal y lo que esperaba ver, lo vio. Y ahora el que guardó silencio en la tierra, en el cielo no se guardó ni una palabra. Solamente imagínense que Herodes ejerció un juicio y la justicia a su raciocinio, entregándole vestiduras blancas y menospreciando a Jesús. Pero muerto Herodes, ahora es Herodes el que está en el trono de Jesús.
aquí en la tierra, Jesús estuvo en el trono de Herodes, pero muerto Herodes estuvo en el gran trono blanco de justicia de Jesús. Y si Jesús guardó silencio en el trono de Herodes, en el gran trono blanco no se guardó ni una sola palabra. Y toda la combinación está hecha por amor.